El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. En el ámbito de la lingüística, el Renacimiento supone una verdadera revolución de los estudios gramaticales, no tanto por un cambio de modelo que no se llevó a cabo, ya que se seguirá imitando el modelo de las gramáticas grecolatinas, pero con innovaciones considerables. A continuación abordaremos la historia de la lingüística, tercera parte. Empecemos. En 1492 aparece la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, en la que se recogen formalmente reglas de la lengua castellana, y donde su autor alaba a la lengua comparándola con la lengua toscana, elogiada a su vez por Dante Alighieri. Nebrija considera que la lengua castellana es una heredera privilegiada del latín. Durante todo el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas, así como el español y el francés, y de lenguas indígenas como el quechua y el náhuatl, lo que demuestra la necesidad que tienen el nacionalismo político por un lado y la Iglesia por otro, de disponer de un instrumento de identificación y de divulgación respectivamente. A pesar de ello, no decae el interés por el estudio del latín, entre otras razones, porque una vez desaparecido el latín vulgar como lengua franca, existe en el Renacimiento la imperiosa necesidad de rescatar el latín clásico como lengua de cultura. Al mismo tiempo, el interés que ha despertado el estudio de las lenguas vulgares hace posible los estudios comparativos que buscan sus rasgos comunes y más generales. Un hecho importante de los siglos XVI y XVII es la composición de diversas artes de la lengua o gramáticas de lenguas coloquiales de lenguas americanas, por parte de estudiosos, principalmente españoles, portugueses e italianos. Esos estudios ayudaron a establecer que las lenguas europeas, y en particular el latín o el griego antiguo, no eran lenguas representativas de la diversidad lingüística del mundo. Además de Antonio de Nebrija, que es el primero de esta nueva corriente, pronto se sumarán Tricino y su gramática italiana en 1529, de Oliveira con la gramática portuguesa en 1532 y Nigret con la gramática francesa en 1550. Estas gramáticas suelen mostrar una evidente intención normativa y de fijación de la lengua, así como un espíritu claramente didáctico vinculado a la política de expansión del reino. En esa voluntad de fijación normativa, cabe destacar la enorme importancia que dio Nebrija a la ortografía, además de las innovaciones como las aportadas por Scaligero en la aparición de las primeras gramáticas de las lenguas romances. También debemos mencionar el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que es reflejo de las preocupaciones lingüísticas de tipo práctico de los intelectuales renacentistas y es de especial interés por su reflexión sobre la distancia entre lengua oral y lengua escrita. En el ámbito de los diccionarios, en 1611 aparece el curioso Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, verdadera amalgama de conocimientos lexicográficos, folclóricos, enciclopédicos e históricos. En el ámbito de los estudios especulativos, la figura más destacada es sin lugar a dudas Francisco Sánchez de las Brozas, más conocido como el Brocense, y fue autor de Minerva sive de causis linguae latinae, que significa Minerva o sobre las causas de la lengua latina, más conocida como la Gramática de Port Royal en 1587. Este libro ejercería enorme influencia en la lingüística racionalista de la época, que se centra en los esquemas racionales y lógicos de la lengua, al igual que del corte lingüístico de sus gramáticas, y se hacen análisis de la lengua con esquemas más o menos universales. En consecuencia, gracias al racionalismo, al igual que el empirismo, el estudio gramatical se acerca a la realidad y se universalizan las normas. Dentro de esta influencia,
Mientras que el punto de partida de Nebrija es la norma y la autoridad, la del Brocense es la razón. Y por eso escribe una gramática del latín, porque busca desde la razón la base gramatical última de todas las lenguas. El Brocense esboza el primer intento serio de una sintaxis no descriptiva, sino explicativa. Su sintaxis, que modifica las categorías gramaticales de la tradición grecolatina, es un antecedente muy importante de la gramática de constituyentes, que se encarga de estudiar la secuencia de las palabras y establece dos grandes grupos, como los nominales y los verbales, es decir, el sujeto y el predicado, y se convierte en objetivo último de la gramática, dejando un lugar muy secundario para la semántica. Destaca asimismo la teoría del elipsis de Port Royal, que tendrá enorme importancia en las corrientes generativistas del siglo XX y que definitivamente es la corriente más importante de la época. Sin embargo, es la lingüística racionalista francesa que culminaría en la Grammaire générale et raisonnée de Port Royal en 1660, cuyos autores eran Arnauld y Lancelot, y que tendría enorme peso en las teorías chomskianas 300 años más tarde. Y, por último, la gramática de Arnauld y Lancelot, al igual como la del Brocense, tiene una marcada tendencia universalista, basada en métodos demostrativos y logicistas. Y así culmina la etapa del Renacimiento, que considera las culturas clásicas como la realización suprema de un ideal de perfección, al revitalizar los ideales que habían inspirado a aquellos pueblos. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.